Este es un tema muy importante, no por quien lo da, sino descubierto puede cambiar realmente la vida de una persona. La Eucaristía es un misterio, es un milagro. Alguien dijo que es un milagro misterioso, alguien dijo que es un misterio milagroso. Pudiéramos decir que es al mismo tiempo milagro y misterio. Misterio porque nosotros no lo podemos entender con nuestra mente. Es tan profundo, tan rico, que realmente necesitaremos toda la eternidad para descubrir ese gran tesoro. Pero lo creemos por una sola razón. Nuestro Señor Jesucristo dijo este misterio. Él lo instituyó y a Jesús le creemos. Su palabra es la verdad. Ni puede engañarse, ni puede engañarnos. Y la Eucaristía tiene un origen en la antigüedad. Quiero recordarles que nuestra religión cristiana, en este caso cristiana católica, no es algo que el hombre ha inventado para llegar a Dios, como son la mayoría de las religiones. Nuestra religión es al revés de lo que dije, es Dios que llega al hombre. Y tenemos unos hermanos mayores donde están las raíces de nuestra religión cristiana, que es la religión judía. De hecho, esto comienza con Abraham, capítulo 12 del Génesis. Antes de Abraham era prehistoria bíblica. Con Abraham comienza la historia bíblica. Dios llamará a Abraham para sacar un pueblo de él. Su esposa estéril, él ya también anciano cuando va a tener el hijo, y el Señor promete ese pueblo. Ese pueblo es Israel, evidentemente. Conocemos como descendientes de Abraham fueron a Egipto y estando en el lugar de el superintendente José, hijo de Jacob, descendiente también de Abraham, pues tuvieron muchos años de una gran bonanza, pero luego se cambiaron los papeles y quedaron esclavos. Y ahí vinieron las plagas de Egipto. No les pregunto cuántas porque la gente siempre me dice 7, fueron 10 las plagas de Egipto. El faraón se decía, y no le leo porque sería algo muy largo leer la Sagrada Escritura, solo toco los puntos fundamentales para que sepamos dónde va a tener el origen la Eucaristía. El Señor le va a decir a Moisés que le diga a cada familia hebrea que tomen un cordero de 1 año, un cordero o un cabrito, 1 año sin mancha, sin defecto, que lo sacrifiquen, esta palabra quisiera subrayarla, sacrifiquen, que lo coman en familia. Con la sangre del cordero pinten los dinteles de las puertas de su casa. Va a pasar un ángel esta noche. Las puertas que estén pintadas con esa sangre, verán que el ángel pasa de largo. Eso es Pascua, paso. Las que no, entrará el ángel y morirá el hijo primogénito de cada familia. Esto es un hecho histórico, no es una leyenda. El pueblo de Dios quedó libre de la esclavitud de Egipto por la sangre de un cordero, que lo comieron con panes ácimos, o sea, sin levadura, y copas de vino. También con unas hierbas amargas, para recordar las amarguras que tomaron en Egipto. Y el Señor les dijo que en memoria hicieran ese gesto toda la vida. De tal manera que todo comienza con un pueblo y todo comienza con una familia que debía tomar un cordero y comer ese cordero. Un cordero que va a ser sacrificado y lo van a comer en un banquete. Y va a ser la Pascua. Paso del ángel de largo y luego paso del pueblo de Israel de la esclavitud a través de las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Que se separan a la tierra prometida. Todavía los judíos hoy, en el mes de abril, vuelven a hacer cada año este banquete y sacrifican un cordero y lo comen en familia, con copas de vino, hierbas amargas y panes sin levadura.
Y el hijo menor pregunta al mayor, ¿qué estamos haciendo? Y le narra esta historia. Jesús fue judío, San José y la Virgen también. San José, la Virgen y el niño Jesús iban todos los años a la ciudad de Jerusalén. San José compraba un cordero, lo mandaba a sacrificar, se lo comía con la Virgen, el niño Jesús y con alguna familia cercana. Eso lo hizo Jesús todos los años, con San José hasta que él se fue a la eternidad y con la Virgen María. Dirán, ¿qué tendrá que ver todo esto con la Eucaristía? Ya van a ver. Jesús es declarado el Cordero de Dios. Dirá Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios. Como diciendo, la sangre de ese Cordero que van a ver un día derramada nos va a librar también de la esclavitud. No del faraón, sino de la esclavitud del maligno, del demonio, del pecado y de la muerte. Por eso en la misa se dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos ahora a otra escena. Vamos a una escena donde Jesús multiplica los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces, Jesús da de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Al día siguiente lo buscan en la ciudad de Capernaum o Cafarnaum, donde están todavía las muchas ruinas y sobre todo las ruinas de la sinagoga donde ocurrió esto. Nos lo narra luego San Juan en el Evangelio en el capítulo 6. Tampoco voy a leer, pero voy a decir lo que realmente interesa y al pie de la letra. Jesús le dijo, ustedes me buscan no porque buscan signos y señales, o sea, no por fe en un Mesías, sino porque comieron pan y pescado hasta saciarse. Y Jesús empieza ahí un discurso, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús llega a decir un poco más adelante, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre va a ver que yo lo resucitaré en el último día. Los que escuchaban a Jesús no entendieron que hablaba de un símbolo. Ellos entendieron muy bien la palabra y el discurso de Jesús. ¿Qué entendieron? Que para ser discípulo de Jesús, perdóneme la expresión, había que ser caníbales. Eso entendieron, que había que comer su carne, su cuerpo y beber su sangre. De hecho, muchos se fueron y dijeron, qué lástima, Jesús hizo milagros, habla tan bonito y ahora se volvió loco. ¿Quién va a comer su carne? ¿Quién va a beber su sangre? Los discípulos se quedaron pensando, ¿nos vamos? ¿No nos vamos? Y Jesús le dijo, ¿y ustedes no se quieren ir también? Pedro tomó la palabra y dijo, la primera frase que voy a decir ahora no está en el Evangelio. Señor, no entendimos nada de lo que dijiste. Esa no está. Pero si esta otra, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús ahí hace una promesa de que un día nos va a dar a comer carne y nos va a dar a beber su sangre. Vamos ahora, queridos hermanos, ya a la semana última en que Jesús estuvo aquí en la tierra en su vida mortal. Todos sabemos que ese año el día de Pascua judía era el sábado. Los judíos comienzan el día no como nosotros a las 12 de la noche, sino cuando se pone el sol, digamos hacia las 6 de la tarde, de tal manera que la fiesta pascual comenzaba exactamente el viernes, hacia las 6 de la tarde. Y ellos celebraban la cena pascual, pero ya ese día para nosotros viernes es sábado para ellos. Esto es importante para que podamos entender muchas cosas. O sea, Jesús no iba a estar en la última cena. ¿Por qué? En la última cena me refiero judía. ¿Por qué? Porque iba a morir el viernes a las 3 de la tarde. No iba a estar en la cena judía. Entonces celebra la cena el jueves. Adelanta la cena pascual. Es el último día que Jesús cena, por eso lo llamamos la última cena. Y Jesús ahí hace
la cena judía, come con sus apóstoles el cordero y al terminar la cena judía, instituye la cena cristiana, instituye la Eucaristía e instituye también el sacerdocio para que se pudiera prolongar a lo largo de todos los siglos. Jesús, voy a decirlo con mis propias palabras, les dijo a sus apóstoles, después diré las palabras exactas en lo que nos conviene de la fórmula, le dijo, miren, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta frase sí la digo. Mañana yo voy a morir en la cruz. Voy a morir como expresión de amor, para que nadie dude de mi amor. Pero voy a resucitar al tercer día, el domingo, de entre los muertos. Pero yo les amo tanto, tanto a ustedes y a la humanidad, que yo quiero dejarles a lo largo de los siglos todo mi amor y toda mi entrega. Pero no puedo morir más que una sola vez. ¿Cómo le dejo yo ahora a ustedes mi muerte y mi resurrección? O si queremos, mi pasión, mi muerte, resurrección y ascensión al cielo. Pues voy a instituir algo que va a ser para ustedes un misterio, pero lo van a creer, porque yo, su Dios, su Maestro, se lo voy a decir y mi palabra es la verdad. Yo soy el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Mañana mi sangre derramada en la cruz les va a liberar del pecado, del demonio, de la muerte. Yo quiero que ustedes tengan esa sangre con ustedes a lo largo de los siglos y tengan también mi cuerpo. Y aquí es donde Jesús instituye, toma pan, ácimo, y dice, tomad y comed, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego toma la copa, el cáliz, tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que se derrama por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía, se derrama por el perdón de los pecados. Y ahí Jesús instituye la Eucaristía. Yo quisiera que nunca más en la vida se olviden de lo que voy a decir ahora. La Eucaristía es un banquete, realmente. Luego volveré. Es un sacrificio. Es la presencia real de Jesús y es fuente de sanación. Es un banquete auténtico. El pan deja de ser pan. Los accidentes del pan, que son el color, el sabor, el tamaño, permanecen. La sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. El vino, su color, su sabor, permanece en los accidentes del vino. Pero la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Y no lo podemos entender. Por eso en filosofía esto se llama transubstanciación. Nosotros lo llamamos en la Santa Eucaristía la consagración. Pero es un auténtico banquete. Hay dos mesas en la Eucaristía, una pequeña donde el banquete es la palabra de Dios y una más grande que llamamos altar, que es una mesa donde realmente se nos da a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no es solo banquete, que lo celebra, acuérdense, el pueblo de Dios, que es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, y que hay que comerlo en familia. De hecho, si alguien tuviera rencor, no puede seguir adelante. Si a la hora de presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, no sigas. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego presenta la ofrenda. No podemos, perdónenme la expresión poco elegante, tragar a Jesús en la comunión si no tragamos a nuestro hermano porque le tenemos odio, rencor, resentimiento. Voy a decir una palabra venezolana, reconcomio. La Eucaristía, auténtico banquete, y también la Eucaristía es sacrificio del Cordero. Y aquí lo que iba a ocurrir el viernes a las 3 de la tarde, bueno, desde la mañana hasta las 3 de la tarde, de una manera cruenta, sangrienta, va a ocurrir el Jueves Santo en la noche.
que fue el primer día del Triduo Pascual. Ahí va a estar Jesús entregándose, sacrificándose, solo que fue de una manera incruenta, no sangrienta, en cuanto que no hubo derramamiento de sangre. Es la misa que Jesús celebró. Realmente lo que iba a ocurrir el viernes lo anticipa Él. Ahí está toda su entrega, ahí está todo su amor, todos sus méritos infinitos, ¿verdad?, de Jesús en ese banquete, porque es el sacrificio de Cristo. De hecho, cuando el sacerdote celebra la misa, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea que ahí nosotros tenemos realmente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, anticipada. Luego la vamos a tener el Viernes Santo en el sacrificio con derramamiento de sangre en el Monte Calvario. Y luego a lo largo de Dios vamos a tener también, ya después de lo ocurrido, una actualización que no es un símbolo, una presencia auténtica del mismo sacrificio de Cristo. Cada vez que un sacerdote ordenado legítimamente por un obispo, sucesor de los apóstoles, celebra Santa Misa, independientemente del sacerdote como sea, si es joven, anciano, de cualquier nacionalidad, santo, pecador, vamos a tener ahí la muerte, la resurrección de Jesucristo de valor infinito. Es un misterio, qué misterio tan grande. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, para que este misterio estuviera a lo largo de todos los siglos y de todos los tiempos. Pero la Eucaristía es también la presencia real de Jesucristo. Les decía, no es un símbolo, no es que es como si estuviera ahí. No, no. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, repito, el vino en su sangre. Está realmente Jesús presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No hay presencia más grande, más real, más intensa de Jesucristo que en la Eucaristía. Está igual a como está en el cielo, con una sola diferencia, que en el cielo está visible y glorioso, y ahí está muy humilde, no visible a los ojos del cuerpo, pero es presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al entrar en el templo miramos dónde está el sagrario y hacemos la genuflexión adorándolo porque Él es Dios. Y cuando entramos o salimos del templo, hacemos lo mismo con ese gesto de saludo al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo. Qué misterio tan grande. Yo le digo al Señor cuando estoy con la Eucaristía, Señor, qué grado de amor tan grande tienes para conmigo. Un amor infinito. Y qué humildad tan grande, Señor. Hacerte tan pequeño, tan pequeñito, Señor, que estás en la apariencia de un pedazo de pan, pero estás tú realmente ahí por amor a nosotros. Miren, mis hermanos, la Eucaristía es lo más grande que hay en el universo. El Concilio Vaticano dice que es la cima, el culmen, es la fuente. Absolutamente todos los bienes que hay en la humanidad vienen de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero cada vez que un sacerdote celebra la Eucaristía, repito, se hace presente realmente ese misterio con todos los méritos infinitos de Jesucristo. Una sola misa vale más que todas las oraciones, todos los viacrucis, todos los rosarios, todos los ayunos, todas las jaculatorias, todas las novenas, una sola misa. Todo lo otro y algunas cosas más que podríamos nombrar tienen su fuente, y los demás sacramentos también, en el sacramento de la comunión, Eucaristía o Santa Misa. Miren, cuando lleguemos al cielo, espero que todos lleguemos al cielo, ya no nos va a pesar nada, porque ya pues estaremos allá libres de toda mancha, de todo pecado, de toda culpa, de toda pena. Quizá algunos a través del paso del purgatorio, si no hay el purgatorio aquí. No nos va a pesar nada. Pero lo voy a decir de esta manera. Si algo nos llegara a pesar en el purgatorio,
sería antiteológico lo que voy a decir ahora. Es para que entendamos, sería no haber valorado la Eucaristía. ¿Saben que debe ser triste que uno llegue a los 70, 80 o más años y no sepa lo que es la Eucaristía y no la valore y que llegue ante la presencia del Señor y que diga, le dejé el tesoro más grande y no lo valoraste, no ibas a misa, no comulgabas, no ibas a adorar? Qué triste debe ser eso, que la gente pierda su tiempo. Por eso la Virgen en Medjugorje, entre 5 piedritas, nos deja la Eucaristía. De hecho, uno de los videntes dice que el mensaje más importante que la Virgen ha dado es el de la Eucaristía. También se dice que es el de la conversión, pero el de la Eucaristía. Y mis hermanos, la Eucaristía siempre que está presente es para salvarnos y para sanarnos. O sea, Jesús está presente en la misa. Luego queda presente en las sagradas especies que colocamos en el sagrario. Y Jesús, sea en la misa como en la custodia, en el copón, en el sagrario, está presente siempre para 2 cosas. 1, para ser adorado. Por eso tenemos que adorar a Jesús en la Eucaristía. Eso se llena de ángeles cuando un sacerdote está celebrando la Eucaristía. Millones y millones de ángeles caen adorando. Almas del purgatorio que esperan ir al cielo también místicamente se acercan. La Virgen María está adorando al Señor. Por eso tenemos que proclamar siempre la adoración. Una de las oraciones que el ángel de la paz le enseñó a los videntes de Fátima fue: Señor, yo creo, yo adoro, yo espero, yo amo. Y te pido perdón por los que no adoran, no esperan y no aman. ¿Y para qué otra cosa está Jesús? Para sanarnos. La sanación es parte de la salvación. Siempre que Jesús está presente en la Eucaristía y en cualquier otra presencia, es para darnos la salvación que mereció en la cruz, para librarnos de todo mal. Por eso el tema es: la Eucaristía es fuente de sanación, que significa que ahí en la Eucaristía está todo el poder de Jesús, que es infinito, para salvarnos de todo mal. Ya Él allí venció al pecado, a la muerte, la enfermedad y el mal. También venció la pandemia de coronavirus. Por eso hoy, por cierto, es el día en que el Papa nos invitó. Quizá luego lo escuchen algunos el video en otro momento. Nos invitó a orar, ¿verdad? A ayunar, a pan y agua si es posible. No digo cómo ayunáramos, pero los que somos medjugorrianos entendemos que es ayuno a pan y agua, pero si no, privarnos en alguna manera de comida. Y también nosotros adorar a Jesús, ir a la Eucaristía. Los de otras religiones ayunarán y solo orarán pidiendo que se vaya la pandemia, pero toda la fuerza que hagan de cualquier religión viene siempre de la Eucaristía y de la misa. Permítame ahora recordarles un texto bíblico, tampoco lo voy a leer, es del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. No lo voy a leer, pero se lo voy a decir en pocas palabras. Hay una gran multitud. Llega un hombre, Jairo, era como el jefe de la sinagoga, se le está muriendo su hija. Y hay una mujer que sufría hemorragias de sangre desde hacía 12 años. La llamamos la hemorroísa. Ella oyó hablar de Jesús, mucho menos de lo que ustedes y yo hemos escuchado, pero tenía una fe más grande que la que yo tengo. Ella dijo: si logro tocar, aunque solo sea el borde de la túnica de Jesús, me voy a sanar. Qué fe tan grande. Yo me imagino a esta mujer empujando, porque la gente llegaba donde Jesús, le daba la mano, les presentaban a los niños para que los bendijera, lo abrazaban, prácticamente, dice el evangelista, lo oprimían físicamente. Yo me imagino a esta mujer durante tiempo, empujando, yendo por un lado, por otro, hasta que logró en medio de empujones estar cerca de Jesús. Fíjense qué interesante.
Ni siquiera ella le pide a Jesús ahí que la sane. Pero dice, si logro tocar el borde de la túnica de Jesús, me voy a sanar. Y extiende su mano y toca con una fe muy grande el borde del vestido de Jesús. Y Jesús siente que brota de él una fuerza sanadora, una virtud sanadora, y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, maestro, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. No dijeron la frase que voy a decir yo ahora, pero me gusta decirlo de esa manera. Jesús, ¿por qué no preguntas más bien quién no te ha tocado? Porque aquí todo el mundo te ha tocado. Yo sé que me está tocando la gente, pero hay una persona que me ha tocado de una manera diferente. Yo he sentido que de mí ha salido una fuerza sanadora. ¿Quién es? Jesús, en cuanto Dios lo sabía. Pero en cuanto hombre, quiso saberlo además para darnos una enseñanza. Y la mujer, al sentirse descubierta, cayó de rodillas delante de Jesús. Y temblando le dijo, maestro, perdóname. Y Jesús le dijo, no, perdóname no, como diciendo, ojalá todos hicieran lo mismo que tú. Hija, un evangelista dice, tu fe te ha sanado. Y otro dice, tu fe te ha salvado. Mis hermanos que están viendo este video, ¿cuántos comulgamos? Bueno, en este tiempo que estamos tristemente, no muchos. Pero en la misa normal, antes de la pandemia, muchos. ¿Cuántos comulgan con fe? Con una fe como la hemorroísa. ¿Cuántos comulgan esperando que no pase nada? Solo el cumplimiento. Y hay gente que se distrae, que va y saluda y que le da un beso al otro y que mira el reloj y mira hasta a lo mejor el celular a ver quién lo llamó. No vivimos con el corazón la intensidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pues la Virgen dice en Medjugorje que vayamos antes de empezar la misa, si es posible 15 minutos antes, para prepararnos. Y que no salgamos de la iglesia inmediatamente corriendo, sino que estemos, ojalá otros 15 minutos, porque Jesús sigue presente, más o menos dicen algunos, unos 15 minutos después de comulgar. El tiempo que duran las especies de pan y de vino en nosotros. Ahí está Jesús para sanar, para liberar, para transformar nuestra vida. En el ejemplo que sigue de San Marcos, Jesús va a la casa de Jairo, la niña acaba de morir y dice una frase, Talita cumi, niña, a ti te lo digo, levántate. Extiende su mano, toma a la niña de la mano, la levanta del sueño de la muerte y se la da a sus padres. Ahí está Jesús sanando. No van a encontrar, queridos hermanos, oigan bien, ni un solo caso en los 4 evangelios de un enfermo que fuera donde Jesús con fe y sin odio en el corazón, que Jesús no lo sanara. No hay ningún caso. Es que venga a mí, no que no lo echaré afuera. Lo raro no debe ser, queridos hermanos, que se sane a alguien en la comunión. Lo extraño debiera ser que no se curen, que no nos sanemos en la comunión. ¿Qué pasa entonces? Que nos falta profundidad y que nos falta fe. ¿Dónde Jesús más milagros de sanación? Hablo en la tierra. En los lugares que llamamos santuarios marianos, que por cierto, en todos los santuarios marianos aprobados por la Iglesia, el centro no es la Virgen, el centro es la Eucaristía. Si tienen la oportunidad de ir a cualquier santuario, puede ser Fátima, puede ser Lourdes, y si mejor lo pongo todavía, pues Medjugorje, aunque todavía no hay la aprobación final, pero el permiso del Papa para ir. Van a ver que el centro es la Eucaristía.
Jesús es el que hace los milagros. Y es el lugar donde mayor número de milagros de sanación hay, en los santuarios marianos. La Virgen Santísima le dio a Jesús, bueno, le dio al Hijo de Dios, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre se convierte en Jesús. Llamamos al Hijo de Dios segunda persona de la Trinidad y al encarnarse lo llamamos Jesús, también Jesucristo, Jesús ungido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. La Virgen María le dio al Hijo de Dios, cuando Él se encarnó, la carne y la sangre. De tal manera que la Virgen María tiene mucho mérito cuando celebremos la Eucaristía. En uno de los mensajes en Medjugorje dijo que ella es el cáliz, porque realmente el cáliz contiene la sangre de Cristo. Y ella fue ese cáliz que tenía la sangre humana pura y santa, se la dio al Hijo de Dios y con esa sangre nos redimió. Es el primer sagrario del mundo, la primera custodia, el primer copón, porque el Hijo de Dios encarnado iba en su vientre. Y apenas saluda a su prima Isabel, Shalom, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y Juan Bautista, en el 6º mes del embarazo de su mamá, brinca de gozo también en el vientre materno. Por eso la Virgen nos insiste ir a la Eucaristía. No podemos faltar los domingos, a menos que uno esté enfermo, que tenga una guardia que es imposible cambiarla. Pero la Virgen quiere que vayamos a la Eucaristía con la mayor frecuencia posible y que seamos también adoradores del Santísimo Sacramento. La persona adoradora va a triunfar. El demonio no puede nada cuando está adorando a Jesús. Voy a contarles algún testimonio de mi vida sacerdotal. Hay algunos que hasta lo repito porque son milagrosos. El primero me sucedió en la ciudad de Los Ángeles, en el centro de convenciones, ya hace varios años. Estábamos en un momento de adoración al Santísimo Sacramento. Y leí este 4º capítulo de San Marcos, de la hemorroísa. Lo prediqué algo parecido a como estoy predicando ahorita. Y pasé con el Santísimo Sacramento, como a veces hacemos, cerca de los enfermos. En la primera fila había un señor en silla de ruedas. Pasé con el Santísimo, lo bendije, seguí de un lado. Llegando a la parte de atrás, una joven cayó al piso, estaba alfombrado, por cierto, en lo que llamamos descanso en el Espíritu, descanso en el Señor. Seguí y al final hubo testimonios. Ya dimos la bendición con el Santísimo, quitamos el Santísimo y la primera que viene, lo que pasó fue lo siguiente, que el señor que estaba en silla de ruedas, cuando pasó el sacerdote con el Santísimo, empezó a levantarse de la silla de ruedas y empezó a caminar. Pero cuando llega el momento de los testimonios, viene una joven llorando y no sabíamos por qué lloraba y pidiendo perdón. Entonces explicó, cuando yo vi a ese señor levantarse de la silla de ruedas, pensé mal. Dije, ese señor lo trajo el padre Inocencio Llamas de Venezuela, lo colocó ahí para una pantomima para que la gente crea. Pero cuando pasó Jesús, lloraba. Me tocó el Señor, ahí al suelo todo el mundo había visto que había caído de eso. Y también me sanó. Créanme que no me acuerdo de qué enfermedad la sanó a ella. Entonces llamé al señor que había estado en silla de ruedas y le dije, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Usted ha hablado alguna vez conmigo en la vida? No, padre, estoy empezando a hablar ahora. Vi que estaba en la silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en la silla de ruedas? 5 años, padre. Dígame una cosa, ¿no se podía levantar de las ruedas? No, padre. ¿No podía mover sus pies, sus piernas? No, padre. Cuadraplégico. No podía, padre. Entonces, no había ningún movimiento. Yo quería como clarificar todo. No. ¿Y qué pasó? Escuché el mensaje de la hemorroísa. Y cuando pasó Jesús, me pareció que tenía la fe para que Jesús me sanara. Y hice un esfuerzo. Intenté ponerme de pie.
y me di cuenta que pude. Luego, todavía aferrado a la silla de ruedas, intenté mover uno de mis pies, una de mis piernas, de mis pies, y pude hacerlo. Y luego el otro, y también. Cuando hay un milagro de estos, casi siempre hay que hacer fisioterapia, porque llevan años los tendones, ¿verdad? Los huesos, músculos, y evidentemente se requiere cierta terapia. Pero en este caso, el Señor estaba caminando sin silla de ruedas, así como camina usted y como camino yo. Evidentemente fue un milagro por un hombre que tuvo fe con la hemorroísa, que cuando pasara Jesús, Jesús lo quería sanar. Jesús nos quiere sanar, nos quiere liberar. A veces nosotros pensamos que no. Si Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a sanarnos. Dice, ven a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Pidámosle al Señor que nos dé una fe que no dude, una fe que mueva montañas. Y el otro testimonio de la Eucaristía que ocurrió en una misa, el primero que les hablé ahora ocurrió en adoración al Santísimo Sacramento. Me estaba revistiendo en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Lagunillas, Venezuela, donde era párroco en aquel tiempo. 5 minutos antes de las 6, una misa de hora, no porque dure una hora, sino de horario, entre semana. O sea, no una misa tan larga como la dominical. Y se acerca una señora. Ya en este momento que estoy hablando yo ya fallecieron, pero esto hace ya bastantes años. Y me dice, padre, disculpe, que entré a la sacristía sin pedir permiso. Ya usted se está revistiendo. Y yo le dije, ¿qué pasa, hija? Dice, vengo a pedirle que ore por una hija que tengo en la ciudad de Caracas. Tiene cáncer, pero un cáncer ya muy avanzado. Tiene unos dolores insoportables, nada se lo calma. Y quiero pedirle, padre, que ore por mi hija en esta misa. Le dije, mira, cuando levante la hostia consagrada que es Jesús y levante el cáliz que es con la sangre de Jesús, voy a estar orando por tu hija. Ora tú también, porque hay gente que le pide al sacerdote que ore y ellos no oran. Le dije, Dios escucha las oraciones de una madre. Ora, cuando celebro la misa, tengo en alto un tiempecito la hostia consagrada y también el cáliz para que sean adorados y también clamemos a ellos. Bien, así lo hice ese día. Se fue a su casa. Al día siguiente la llamó su hija por teléfono y le dijo, mami, dime una cosa. Ayer más o menos entre 6 y 6:30, ¿tú estabas orando por mí? Y la mamá no le respondió de una vez. Le dijo, ¿por qué? Porque a esa hora más o menos se me quitaron todos los dolores de mi cuerpo y no me han vuelto a dar y no tengo explicación. Lo único que se me ha ocurrido pensar es que como tú eres tan católica, debías estar orando por mí. Y le dice su mamá, sí, hija, ayer fui a la misa, por cierto, a la misa de 6 de la tarde. Le pedí al Padre que orara por vos, que orara por ti. Y el Padre me dijo que cuando levantara la hostia y el cáliz, iba a estar un tiempecito que yo orara también desde los bancos. Y así lo hizo. Y su hija le dijo, fue eso. Su mamá le dice, ¿por qué no te haces otra biopsia? ¿Quién quita? Le digo porque fue la palabra exacta que usó esa mujer. ¿Quién quita? Como diciendo, no pierde nada. A los días, mis hermanos queridos, se hizo otro chequeo, otra biopsia, ¿verdad? El cáncer había desaparecido. Fíjese, de Lagunillas a Caracas, pues hay casi 10, 12 horas de carretera, más o menos. La mamá en Lagunillas, su hija en Caracas. Pero Jesús en las dos partes. Y esa mamá, pidiéndole a Jesús con fe, como la hemorroísa, logró que su hija en Caracas, ese día,
a esa hora fuera sanada de cáncer, un cáncer muy avanzado. Es que Jesús, la Eucaristía, mis hermanos, es fuente de sanación. Él quiere hacerlo y por eso Él no rechaza nunca a nadie. Tenemos que hacerlo sin odio, sin rencor en el corazón, con una fe realmente viva, pidiéndole al Señor que nos aumente realmente la fe. Yo vi una vez un milagro eucarístico. ¿Cómo fue el milagro eucarístico? Lo vi en Nahu, Corea del Sur. Vi una hostia en el momento de la comunión de una hermana que se convirtió en carne. La vi claramente a medio metro de distancia, hasta con unos focos que estaban los periodistas, llegaron ahí en ese momento también. Y luego lo volví a ver porque llamé a su director espiritual que se había quedado en el presbiterio y ella quedó perpleja todavía con la boca abierta, más parece que le había ocurrido en alguna otra ocasión, por cierto, en la Capilla Sistina, delante de personalidades siempre de la iglesia. Y le había dicho al padre que si volvía a ocurrir, tomara un pedacito y lo colocara en un corporal para examinarlo. Por eso digo que la vi 2 veces. Yo vi la hostia claramente convertirse en carne. Me tomaron incluso declaraciones y todo. No sé si eso estará en estudio en el Vaticano. Pero mi fe no depende del milagro eucarístico que yo vi en ese lugar. O el milagro del Lanciano, donde pues hubo un milagro también muy grande hace 1200 años, que la hostia se convirtió químicamente, físicamente en carne y todavía se conserva. Y el vino en sangre químicamente y se conserva ahora en 5 pelotitas, 5 grumos, que por cierto el mismo tipo de sangre de la carne y luego también de el sudario que se supone que cubrió la cabeza de Cristo, que está en Oviedo, el norte de España, y la sábana santa que está en Turín, son el mismo tipo de sangre. Son detallitos bien, bien interesantes, ¿verdad? Mi fe está en la palabra de Jesús. Ha dicho, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Mis hermanos, comulguemos con la mayor frecuencia posible. Mucha gente ahora en la pandemia se ha sentido muy triste y adolorida. Y bueno, aquí ahora cabría ya hablar de la pandemia, pero no es el momento, ¿verdad? Hay gente que dice si fue una corrección de Dios, un castigo en el sentido de purificación, no de venganza de parte de Dios. Alguien ha dicho también pues, que evidentemente eso no lo mandó Dios, es del maligno. He oído a algún sacerdote que dijo que no, que eso no es del demonio, ¿qué tal? Es del demonio, mis hermanos. ¿Qué quisiera el demonio? Miren, si el demonio le pudiera arrancar algo de Dios, sería que desaparezca la Eucaristía del mundo. Eso sería lo que el demonio quisiera ante todo. Y aquí ha logrado que desaparezca la Eucaristía de la vida de muchas personas. Claro, Dios de los males saca bienes. La gente pues comulgaba espiritualmente, veía por televisión y de alguna manera también se oraba mucho en familia, es cierto. Todavía en el momento en que estamos en esta conferencia, hay muchos lugares donde no se accede a recibir realmente a Jesús en la Eucaristía. Oremos también por esto. Oremos para que el Señor haga un milagro. Oremos también para que se descubra lo antes posible medicinas y vacunas que curen esta pandemia. Pero oremos con una fe viva para que el Señor lo antes posible, como está haciendo hoy el Papa, la Iglesia e incluso personas de otras religiones, ¿verdad? Para que desaparezca el mal, porque la Eucaristía tiene infinito poder para sanar, para liberar. Voy a cantar una estrofita de una canción que muchos conocen y luego pasamos a algunas preguntas de parte de ustedes. Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sentirás
que hay alguien a tu lado. Soy yo. Mírame tal como soy. Perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad y te glorificaré toda mi vida. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús, con mis hermanos que nos están en este momento siguiendo por Zoom, quiero ahora unirme a los altares del mundo donde se esté celebrando la Eucaristía. Unirme también a ti en la mediación en el cielo ante el Padre. Estás igualmente presente en el altar, como lo estás también en el cielo. Jesús, quiero tocar no el borde de tu manto. Quiero colocar mi vida dentro de la llaga de tu costado, Señor. Porque está resucitado con las heridas que dejaron los clavos y la herida que dejó la lanza. Quiero tocar con la fe tu corazón misericordioso. Y quiero tocarlo también en la adoración. Quiero tocarlo también, Señor Jesucristo, en el sagrario, en cualquier custodia, pero sobre todo en este momento en el altar, donde está el sacrificio, el banquete, tu presencia real y fuente de sanación. Y te pido ahora para todos mis hermanos que han seguido esta conferencia, que les aumentes a ellos y a mí también la fe. Y que realmente obres por ese poder que está en la Eucaristía, sanando a nuestros enfermos y también, Señor, librándonos totalmente de esta pandemia del coronavirus. Y danos lo que no sabemos pedirte y tú tienes preparado para nosotros. Y tú, Virgen María, Madre Eucarística, intercede por todos nosotros para que Dios Padre sea glorificado y nosotros podamos tener la vida eterna. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos, por su atención y vamos a tener ahora la oportunidad en estos 10 minutos aproximadamente de algunas preguntas que nos van a ser leídas por alguno de ustedes que ya está preparado para esto, ya algunos de ustedes las escribieron. Vamos comenzando con la primera pregunta. Adriana, por favor, lee las preguntas, hijita. Una pregunta, una por una, por favor. Todavía no aparecen preguntas aquí. Ah, no hay preguntas. Todavía no. Está, bueno, entonces está muy claro. Si alguien tiene la pregunta, aproveche a hacerla porque dejamos siempre. Adrianita, mira bien. La pregunta que sale aquí es para la grabación, pero nos pregunta para el padre. No, ahí hay otra. Bueno, de todas maneras le puedes responder tú cómo se hace lo de la grabación. No sé, se puede hacer, ¿no? Sí. Estamos grabando. Quizás se pueda. Sí, ya, no, pero quizás le preguntas, son preguntas de afuera, a lo mejor, no sé. Bueno, entonces vamos a aprovechar, queridos hermanos, para dar algún pensamiento también sumamente importante. Oremos mucho por los sacerdotes. Para que tengamos la Eucaristía, tenemos que tener sacerdotes. Y oremos para que los sacerdotes seamos santos. Debiéramos serlo. El demonio está atacando muy fuertemente a los pastores, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y por eso tenemos que orar mucho por los sacerdotes y para que haya muchas vocaciones por nuestros seminaristas. Es una de las intenciones de la Virgen en Medjugorje. Ella nos ha invitado a orar por los que no han experimentado el amor de Dios. Nos ha invitado a orar por la santificación de los sacerdotes. Ha dicho que los planes que ella tiene no pueden llevarse a cabo sin la colaboración de los fieles, pero sin los sacerdotes, que son puentes, ¿verdad?
Y esto es sumamente importante. Y le dijo la Virgen, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen. Ellos darán cuenta a Dios de sus obras. Los sacerdotes necesitan que ustedes oren por ellos. Qué palabras tan sabias de la Santísima Virgen María. Por eso ora por tu párroco, ora por quien te bautizó, ora por quien, qué sé yo, le dio la unción de los enfermos a la abuelita, al papá. Ora por aquella persona que está en la parroquia y prepara a los niños para la comunión. Ora por el sacerdote. Han fallecido bastantes sacerdotes por el coronavirus, porque el sacerdote se ha seguido dando, ¿verdad? Atendiendo a las personas como debe ser, de una manera también heroica. Llamamos héroes, y lo son, a los médicos, enfermeras, personal paramédico, enfermeros. También los sacerdotes que asisten ahí también son auténticos héroes, porque dan la vida humana para darle a ellos la vida divina, la vida eterna. Yo les agradezco a ustedes también que oren por mi persona. Yo soy un sacerdote que me siento muy feliz de ser sacerdote. Y realmente si Dios me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivir, de hecho, quisiera realmente volver a ser sacerdote. Pero los sacerdotes, sin el apoyo de ustedes, pues nos sentimos también bastante débiles, porque también el maligno nos tienta y son muchas las dificultades que hay en el mundo de hoy. Y hermana y hermano, valora la Eucaristía. No hay nada más grande en el universo. No hay nada más santo en el universo. No hay nada más poderoso en el universo. Les felicito a ustedes que van a misa, quizá en este momento de pandemia no, todos los días. Les felicito porque tienen una hora de adoración por lo menos a la semana ante el Santísimo. Son como realmente elementos que paran a los rayos, son para rayos. La Eucaristía y la presencia de la Virgen con el Santo Rosario son las que nos libran de la acción del mal. Y en este momento difícil, en el momento que viene para el mundo, tenemos que aferrarnos a este maravilloso misterio eucarístico. Le pido a Jesús que nos aumente la fe, que nos dé la fe no solo de creer lo que Él ha revelado, no solo creer lo que no hemos visto, también una fe que es abandono en sus manos, sabiendo que Él cuida de nosotros y que nunca nos va a abandonar. Lo ha dicho, jamás te abandonaré. Pero necesitamos un grado de fe más grande todavía. La fe que mueve montañas. Es una fe carismática, es una fe expectante, es la fe que tuvo la hemorroísa, es la fe que tuvo este señor que se levantó de la silla de ruedas después de 5 años. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. La fe que le permite a Dios seguir obrando milagros para gloria de su nombre y para bien también de la humanidad. Señor Jesús, aumentanos la fe. En silencio ustedes pueden repetir esa frase. Aumentanos la fe y aumentanos la fe en este sacramento de fe y de amor que es la Eucaristía. Permítenos pronto salir de estas dificultades para que podamos participar con la mayor frecuencia posible en este sacramento del altar, que es banquete de vida eterna, que es sacrificio de valor infinito, que es presencia real de Jesucristo que habita en nosotros y nos resucitará en el último día con un cuerpo glorioso como el suyo, que es fuente de sanación, de liberación, que es fuente también de paz, de gozo, de alegría muy grande. Me viene a la mente y lo tengo que decir, un testimonio. Hace unos años llegamos a Panamá a predicar un retiro, iba con 2 hermanas, y nos pidieron que oráramos por una joven que sufría de unos ataques terribles. Vivía en un primer piso y cuando le entraba la crisis rompía lo que tenía cerca de ella, se quitaba la ropa, la tiraba por la ventana. Habían orado varios equipos y oró nuestro equipo también por ella. Y bueno, nos fuimos a Venezuela. Y después de un tiempo volvimos a ese lugar. Y esta joven se acercó a mí y me dice, padre, ¿usted se acuerda de mí? Digo, sí, sí me acuerdo.
Una vez se acuerda de la cara y no de los nombres, pero me acordaba muy bien por algunas características de esta joven. Y me dijo, después que ustedes oraron por mí, yo me mejoré por un tiempo, pero me volvieron a dar otra vez los ataques. Yo le diría una especie de bipolaridad, o sea, usando hoy, pero había alguna acción del maligno, por supuesto. Y me dijo, padre, un día entré en una iglesia, no había nadie, estaba abierta la iglesia, entré y no había nadie. Me quedé mirando el sagrario donde está Jesús, el Santísimo, y hice una oración. Me pareció que Jesús me hablaba y me decía, tú has buscado la sanación en los seres humanos y yo estoy aquí en el sagrario. Ven a visitarme. Y se pare y empecé a visitar a Jesús con la mayor frecuencia posible. Después de un tiempo, desaparecieron hasta el día de hoy por completo todos mis ataques. Ya hace 6 meses me fui liberada por ir a la iglesia a visitar a Jesús ante el sagrario. Y me dijo, padre, por favor, cuando usted hable de la Eucaristía, dé mi testimonio. Y me acordé ahora de que este testimonio también es hermoso, porque es Jesús presente en la Eucaristía, Dios y hombre verdadero, con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, con sus llagas abiertas, con todo su poder, buen pastor que nos está esperando para ser nuestro alimento, nuestra vida, nuestro poder sanador. Padre, Les bendigo, queridos hermanos. Padre, Dime. hay un par de preguntas. Nos pregunta, ¿cómo cree usted que debemos aumentar nuestra fe y qué pasos debemos de tomar para ello? Bien. La primera cosa que hay que hacer para aumentar la fe es pedirla, porque la fe es un don. Hay que pedirle al Señor, aumentanos la fe. Muchas veces, cuantas más mejor, todos los días. Segundo, leer la palabra de Dios, porque la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra muy especial. Leer la Biblia, que también la Virgen en Medjugorje nos invita a leer la Biblia. Y luego, pedirle también a un equipo, de pronto al grupo de oración donde participamos, que ore por nosotros para aumentar la fe. Y luego, decirle muchas veces a Jesús, Jesús, yo confío en ti. Y la fe poca que tengamos, ¿verdad? Ponerla en práctica. O sea, en lugar de tener una actitud negativa ante todo, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a orar, pero a mí quién sabe si el Señor me escuchará. No, tú puedes decir, yo voy a orar y le voy a pedir al Señor con la fe que tengo que me aumente la fe y creo en el Señor. O sea, tomar una actitud de fe ya con nuestros pensamientos, con lo que viene realmente a nuestra mente, no quedarnos ahí negativos. Y cuando nos venga una duda, rechazar la duda, ¿verdad? Rechazar la duda. Ahora, la fe de la cual les hablé, la fe que hace milagro, la fe expectante, la fe carismática, es un carisma del Espíritu Santo. Si agarráramos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla de la fe que mueve montañas. Pidámosle ese carisma al Espíritu Santo y se lo podemos pedir también ahora. ¿La otra pregunta? Adrián, Hay otra pregunta sobre la donación para estas conferencias. la donación es voluntaria. Nosotros pusimos ahí que si pueden dar 10 por conferencia, se lo agradeceríamos, pero es voluntaria. Exacto. O sea, no es algo obligatorio. El que no pueda dar nada, No no da dé nada. nada. El que pueda dar más de 10, dé más de 10, ¿verdad? Eso va de acuerdo a la generosidad, ¿verdad? Evidentemente, no he hablado detalles sobre este punto con la señora Delita. Me imagino que una parte irá para el Florida Center for Peace, que necesita también apoyo, y una parte, pues quizás den también al sacerdote que da la conferencia, también por la situación que estamos viviendo, me imagino. No sé si habrá otro destino sobre eso, pero eso nos va a ayudar muchísimo. Así es, Y no dejen de inscribirse si no tuvieran el dinero en ese momento. Y si en ese momento no tienen, no dan nada, pero otra vez tendrán y a lo mejor dan el doble de lo que no dieron ese día, porque eso nos ayuda muchísimo. La otra, Adrianita. La otra pregunta, mi niña.
La otra no es pregunta, es más un comentario que dice que hay mucha controversia recibir a Jesucristo en la mano. Al principio de la iglesia se partía el pan en los hogares. Bien, mira, vamos a dos cosas. Una, en el momento que estamos viviendo ahora y otra, normalmente. Bien, la iglesia nos permite, de acuerdo a lo que digan las conferencias episcopales, a recibir la comunión o en la lengua, en la boca o en la mano. Entonces, si la iglesia nos permite eso, creo que se cayó la llamada, me parece, un momentito. No, su teléfono tiene un problema, padre. No, es que entraba una llamada telefónica. Okay. Ya la rechacé. Mira, nosotros no podemos hacer un problema grande de algo que no es grande. Yo sé que hay gente con revelaciones privadas que le dice que bueno, que el que comulgue en la mano, que es un pecado mortal. Escuché a un sacerdote que decía que era un sacrilegio. No, ¿qué nos dice la iglesia? Bueno, la iglesia creo que prefiere que se comulgue en la boca. Si me preguntan a mí, Inocencio llama, yo prefiero que la gente comulgue directamente en la boca. Yo prefiero eso. Pero cuando una conferencia episcopal te permite recibirlo en la mano, tú lo puedes recibir en la mano. La iglesia te lo está permitiendo. No estás pecando. Incluso ahora, en este momento de pandemia, lo ideal, y por eso las conferencias episcopales, los obispos, le dicen, trate de recibir la comunión en la mano. Realmente por problema de contaminación. Hay que hacerlo. Ahora, yo les voy a razonar algo como para los que tienen escrúpulos sobre esto. Cuando Jesús le dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre, le dijo, abran la boca que se lo voy a colocar ahí. No, se lo dio en la mano. Se lo dio en la mano. Ahora, ¿qué tiene más dignidad? ¿La lengua o las manos? Igual. Es más, quizá la lengua la usamos peor que las manos, por la murmuración, el chisme, la crítica, las mentiras. Pero si yo la puedo recibir en la lengua, la recibo yo. Si la recibo en las manos, también la recibo yo. Yo entiendo de que algunas personas dicen, se la pueden llevar, es cierto. Pero también en la lengua la pueden sacar y se la pueden llevar. Vamos a hacerse ver. El problema es educar a la gente. O sea que el problema no es que yo comulgo más si la recibo en la mano. Es educar a la gente para que tenga las manos limpias, para que coloque una mano encima de la otra con respeto, la tome y la lleve. Si queda una partidita la puede tomar. No hay ningún problema en comulgar en la mano cuando los obispos nos lo permiten. Ahora, me pondría también de parte de algunas personas. No digo ahora que está la pandemia que sí aconsejo recibirla a la mano, como nos dicen también la mayoría de las conferencias episcopales. Si un sacerdote tampoco debe oponerse a que alguien reciba la comunión en la boca, porque hay sacerdotes que dicen, no, repito, no me refiero ahora a la pandemia, sino normalmente. El fiel tiene derecho a recibir la comunión si él desea en su boca. Incluso si desearía de rodillas, también hay que respetarle eso. Sé que hay sacerdotes que a veces por lo rápido, por tal, no lo hacen. Hay que respetarlo. Pero verdaderamente importante no es si se recibe en la mano o en la boca, sino si se recibe con el corazón limpio y con una gran fe y un gran amor al Señor. Amén. No sé si hay otra pregunta. Sí, ¿hay milagros eucarísticos recientes de este siglo que haya sido aprobado por la Santa Iglesia? Una pregunta. Bueno, tenemos un milagro en Venezuela, donde sí aprobado por la Iglesia, por supuesto. Cerca de la ciudad de Los Teques, ya donde las apariciones, la Virgen se aparecía a María Esperanza. Mientras celebraba misa un sacerdote en ese mismo lugar, apareció dentro de la hostia, aunque es muy, muy pequeña la hostia grande, apareció unas gotas de sangre y fueron analizados y sí, realmente es sangre humana. No está, repito, fuera de la hostia que se pueda tocar, está dentro, aunque la hostia sea tan pequeña. Ese es un milagro, por ejemplo, eucarístico. Sé que ha habido más milagros, también hubo milagros en Argentina, y hay milagros que se están estudiando.
son los milagros, yo le dije, los de Nahu, no han sido aprobadas apariciones ahí todavía por la iglesia, pero ha habido ese milagro delante de obispos, cardenales, delante del Papa y delante siempre de un nuncio de personas bien calificadas dentro de la iglesia. Y bueno, uno ha visto muchos, ¿verdad? En custodias, sagrarios. No sé de cada uno de esos que haya realmente la aprobación de la iglesia. Pero prometo, me voy a meter luego en internet, voy a decir, milagros eucarísticos de este siglo aprobados por la iglesia. Bien interesante. Eso me va a servir a mí también de enriquecimiento para ponerme al día sobre ese punto. Muchas gracias por esa pregunta. Padre, ¿cómo podemos realmente sentir la presencia viva de Jesús en la Eucaristía oyendo la misa por las redes? Bueno, primero no es cuestión de sentir, sino es cuestión de fe. A veces sentimos también y el sentimiento nos acompaña a la fe y es bueno. A veces alguien también tiene muchas tentaciones y distracciones, muchas veces sin culpa propia. Con respecto a las redes, primero sería, al escuchar o ver por televisión, pues tomarlo como una celebración. O sea, no hacer eso y decir, estoy viendo el celular, pues estoy haciendo eso y me estoy comiendo un chocolate, porque hay gente que está viendo la misa dominical y sin embargo habla con el otro, se come, qué sé yo, una galleta. No, sería decir, voy a pedir silencio a los que están a mi lado para que aprovechemos estos minutos de esta adoración, de esta misa que se está celebrando, y entonces vamos a participar en ella, responder como si estuviéramos realmente en la misa. Y luego decirle al Señor, Señor, lo que es la comunión espiritual. Tú sabes que yo anhelo con toda mi alma recibirte sacramentalmente y no puedo hacerlo. Pero tú eres Dios y todo lo puedes. Ven espiritualmente a mi vida y hazme experimentar tu gran amor, el amor infinito que me tiene, Señor, y la paz tan profunda. Y ahí Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere y Él lo puede hacer todo. Cuando ve la buena voluntad que tenemos, evidentemente Dios va a obrar, Dios va a actuar también en eso. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bien, no sé si hacemos, antes de dar la bendición... Hay una pregunta más. ¿Otra más? A ver. ¿Podemos en casa partir un pan y comulgar? No. Por supuesto que no. O sea, mira, si el sacerdote es el único que puede ser instrumento para transformar pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, evidentemente que no. Los hermanos separados, ¿verdad? Evangélicos, ellos hacen un simulacro, toman mosto y toman pan, saben que no, ni son sacerdotes, ni no creen en la Eucaristía, ni en el sacerdocio, y bueno, hacen como diciendo, vamos a repetir aquí, a tomar un poco de mosto, hacemos una oración y a tomar un pedazo de pan. Pero lo que tú estás diciendo, pues no tiene que ver una cosa con la otra, evidentemente que no. Ahí lo que puedes hacer es agradecerle a Dios el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y decir, así como tengo este pan, que nunca me falte el pan de la Eucaristía. Pero no se puede comulgar de esa manera. Pues muchas gracias, Padre. Yo le agradezco de todo. Gracias a ustedes. De verdad, es un placer. Y voy a darle la bendición, pero no sé si avisamos para el 21 el tema o simplemente esperamos que lo pasen por las redes. Sí, no, ya lo pasamos. Ok. Ya lo único que nos ayude. Redes, pero quiero hacer dos anuncios. Este sábado tenemos un taller especial para preparar a las personas para hacer los grupos de oración María Reina de la Paz. Ustedes saben que la Virgen está pidiendo los grupos de oración María Reina de la Paz insistentemente por 40 años. Tenemos un grupo de voluntarias muy especial que lo van a presentar. Entonces le pido que asistamos. Es a las 3 de la tarde, es más temprano,
pero por favor pásenlo a sus amistades. Y después, el próximo jueves, es Monseñor Isern. Y el tema es cómo la Virgen siempre nos ayuda en los problemas. Y después el Padre Inocencio y que él diga el otro tema. Eso es para el 21. No, mentira. Para el 28. ¿Ah? Para el 28, Padre. El 28, disculpe si me equivoqué de momento. Va a ser sobre el Espíritu Santo, pero va a ser con una frase que dijo el Papa San Juan Pablo II. La necesidad más grande que tiene el mundo. Ese es el tema. La necesidad más grande que tiene el mundo. Y el Papa Juan Pablo II dijo, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Como va a ser la semana ya de Pentecostés, porque Pentecostés es el 31, ¿verdad? De mayo, domingo. Entonces, el jueves anterior, 28, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo con ese tema. Les esperamos a todos. Ayúdenos, hagan propaganda, sus contactos, y también llevemos todo esto siempre metido en oración. Les quiero mucho, un abrazo virtual, pero la bendición no es virtual, es real. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Gracias.